Buenos días, mi nombre es Juan Diego Pérez La Cruz y les quiero presentar mi tesis para optar al título de Magíster en Comunicación Visual, denominada El espacio público como experiencia cultural, análisis de las intervenciones artísticas en el espacio público de la ciudad de Maracaibo, siendo mi tutor el doctor Richard Morales Cardona. El capítulo número 1 va a ser el problema, el capítulo número 2 el marco teórico, el capítulo número 3 el marco metodológico y en el capítulo número 4 análisis de resultados y recomendaciones. Capítulo 1. El problema. Cuando nos afrontamos al espacio público de la ciudad de Maracaibo, nos vamos a ver afectados por dos elementos ampliamente diferentes, pero que se complementan en nuestro contexto. La vertiente natural, donde las altas temperaturas y humedad, seguida de una poca arborización de la ciudad, hacen que físicamente el transitar de la ciudad se haga cada día más difícil. Además, contamos con la vertiente humana que le da un contexto social. Problemas de altos niveles de inseguridad, la pérdida de valores y respeto, la tala indiscriminada de vegetación, el problema de la recolección de desechos sólidos, el precario transporte público, las humillantes colas, son solo algunos de los elementos que nos acompañan y que hacen vida en el espacio público de la ciudad de Maracaibo. Quizás al imaginarse el espacio público en la ciudad de Maracaibo, pocos recordarán sus costumbres, coloridos o sus sonidos, cómo se vive en sus plazas o sus parques. ¿Qué efecto nos ha traído la constante privación del espacio público y cómo éste nos define como ciudad? Ahora bien, las ciudades contemporáneas deben propiciar una estructura formativa estable, estratégica y sistemática en busca de la construcción de la ciudadanía y urbanidad, siendo sus elementos principales la cultura y la educación. ¿Está Maracaibo cumpliendo con algunos de estos requisitos? Ahora bien, en Venezuela se experimenta el espacio público bajo un paradigma completamente diferente. La pérdida de valores y de educación ha llevado a que la sociedad venezolana a percibir el espacio público como un elemento ajeno, peligroso y distante. Esta realidad ha llevado a que el ciudadano no se siente identificado con el espacio público de la ciudad, poniendo en peligro la identidad del mismo, ya que no procura la protección de los bienes materiales o inmateriales que por convención o cultura son propios de él y que se manifiestan en el espacio público. Esto puede ser reducido a la sencilla fórmula de conocer más identificar es igual a proteger. La justificada acción de defenderse de los peligros que existen en el espacio público ha llevado a crear nuevas tipologías de viviendas, donde el factor seguridad es considerado un gran atractivo para el confort. La zona norte de la ciudad de Maracaibo fue pionera en estos ejercicios urbanísticos, donde al no ver límites lindantes que propicien seguridad, ni contar con alguna oferta de entretenimiento entre el conjunto residencial y otros elementos del núcleo de la ciudad, este se encerró a sí mismo como un pequeño núcleo urbano. Las mismas condiciones sociales han llevado en la actualidad a seguir experimentando con estas nuevas formas de urbanidad, donde reina la apropiación o la negación del espacio público, con cerramientos con portones aleatorios en conjuntos que antes eran abiertos, que hacen cada día su transitar más difícil y estéril. Como no se tiene una identificación con el espacio público, aquellas manifestaciones culturales también se han desplazado a lugares y tiempos poco significantes para la persona. La calle parece no tener dolientes en el espacio público de la ciudad de Maracaibo, quizá por lo difícil que es de dar a entender a la población en general que dicho espacio es compartido. Vale la pena preguntarse, ¿qué pasa con las manifestaciones artísticas que se dan en el espacio público calle de la ciudad de Maracaibo? Parecen estar destinadas a fracasar. No existe una consecución, progreso, todas se inician en un estado óptimo y con el tiempo se van degradando hasta morir. ¿Cuál debe ser entonces las normativas que se deben tener en cuenta para el momento de crearlas? Parecería entonces que cada día nos acercamos a ser una no ciudad, citando la teoría del antropólogo Marc Augé sobre el no lugar, que lo define como lugares de transitoriedad que carecen de identificación o historia para ser considerado como relevante para el desarrollo del individuo. Aunque el espacio público de la ciudad de Maracaibo rebosa de contextos semióticos a niveles religiosos, políticos, comerciales y hasta en oportunidades irónicos, parece no haber un plan estructural que condicione el espacio público como un telón de fondo para las actividades culturales artísticas. Casos que se han visto replicados en ciudades alrededor del mundo, no solo en contextos europeos o estadounidenses, sino también en aquellos latinoamericanos,
nos hablan de cómo el espacio público se transforma completamente y se vuelve más que un acompañante del individuo, sino que éste forma y modela su cultura. En el caso específico de la Noche de los Museos en Buenos Aires, viene llevándose a cabo desde el año 2012, cuando se creó por ley el llamado Distrito de las Artes, en búsqueda de desarrollar diversas industrias creativas en un espacio geográfico acotado, para favorecer el intercambio entre sus miembros, fortalecer el crecimiento y estimular su desarrollo. Una noche de los museos y espacios para el culto se abre en la ciudad con nuevas programaciones enfocadas en el arte en la calle, las cuales pueden ser transitadas en circuito, ya sea a pie o en bicicleta. A continuación, los objetivos de la investigación. El objetivo general es generar manifestaciones culturales artísticas en el espacio público calle de la ciudad de Maracaibo, por medio de lineamientos que promuevan la activación de zonas de interés turístico utilizando intervenciones artísticas estratégicas. En sus objetivos específicos están: determinar la importancia de estas expresiones culturales artísticas en el desarrollo de la sociedad actual, precisar en el espacio público calle como idóneo para las actividades artísticas culturales y las repercusiones del individuo en sociedad, exponer las manifestaciones artísticas culturales de mediana y gran escala que se han llevado a cabo en el espacio público calle y su situación actual en la ciudad de Maracaibo. Por último, formular estrategias que susciten las actividades culturales artísticas en el espacio público calle de la ciudad de Maracaibo. Justificación. Se busca identificar aquellos elementos que conforman la práctica del usuario en el espacio público, discernir sobre su impacto en el individuo y cómo esta comunicación entre la ciudad y el sujeto es dada. Esto permitirá entonces generar planteamientos que favorezcan los objetivos antes mencionados. Establecer una base teórica sobre el espacio público calle y su rol estructurante en la experiencia del individuo es de suma importancia, ya que una vez entendido el hecho calle, se puede entonces abarcar las maneras de intervenirla. La ciudad de Maracaibo posee los elementos concretos de valor para explorar por medio de sus cualidades artísticas el turismo cultural, lo cual es una salida a la codependencia que tiene de su producción petrolera. Delimitación de la investigación. Delimitación espacial. La investigación tiene como marco para su acción la ciudad y municipio autónomo de Maracaibo, Estado Zulia, ubicado al occidente de Venezuela. Su delimitación temporal, esta investigación comprenderá el lapso de tiempo comprendido entre marzo de 2016 a septiembre del 2017. Dicha investigación se marcará dentro de la línea propuesta por la Universidad del Zulia: Historia, Teoría y Práctica de la Ciudad, la Arquitectura y el Diseño, que tiene como propósitos construir conocimientos para generar estrategias, mecanismos, procedimientos, paradigmas para configurar la idea del hecho concreto, ciudad-diseño. Capítulo 2. Marco teórico. Para los antecedentes fueron seleccionados el trabajo titulado Conceptualización de la cultura en la formación del individuo, donde se realiza consideraciones sobre la cultura como concepto y expone los niveles de programación mental que le permite al hombre modificar sus comportamientos aprendidos. Se toma además el trabajo Habitar lo público, estrategias artísticas para la mejora de la funcionabilidad y el uso ciudadano de los espacios públicos urbanos, ya que especifica cuestiones que influyen en la habitabilidad de los espacios públicos urbanos contemporáneos. Por último, la tesis doctoral Arte, Espacio Público y Comunicación Urbana, de la intervención quirúrgica a la activación interna, que hace un análisis de las obras que se encuentran en el espacio público de la ciudad de Mérida y la significancia que tienen en el imaginario colectivo de sus pobladores. Aunque la investigación es cualitativa, presenta un punto de vista muy importante de cómo es la función del artista en la transformación de su entorno. Estas fueron las bases teóricas utilizadas para determinar los conceptos que involucran a la cultura, el lugar, la ciudad, el espacio público, la calle y el turismo cultural. A continuación, las expresiones culturales artísticas. Durante el periodo 2000 y 2013, el sector de Santa Lucía se convirtió en un punto neurálgico de encuentro de las artes contemporáneas latinoamericanas e internacionales, debido al evento conducido por el artista Clemencia Lavín, que durante 3 días en el mes de marzo recibía en las viviendas y el espacio público propuestas de artistas.
Velada de Santa Lucía fue el nombre que recibió este evento festival, que no se limitaba solo a la pintura, esculturas, videoproyecciones, sino que era una inversión total para sus pobladores y aquellos que lo visitaran. Llegaban en algunas ediciones a superar los 10.000. Esta intervención, aunque tomaban no más de 200 metros de una calle sin salida que llevaba a la iglesia de Santa Lucía, era transformadora para aquellos que decidían participar. Por los pobladores era ampliamente apoyada debido a sus beneficios económicos y por las autoridades políticas y gubernamentales por la imagen de progreso que ésta daba. Esta iniciativa, lamentablemente por falta de presupuesto y de apoyo de entes públicos, se perdió. Actualmente se celebran versiones condensadas de la Velada de Santa Lucía denominadas Velada Remix, que son presentadas en diferentes centros culturales en diferentes países del mundo como Alemania e Italia, donde participan mayormente artistas zulianos, ayudando a su proyección internacional. La Velada de Santa Lucía conjugó muchos conceptos con el que la participación, pertenencia, diversidad e intercambio, y por esto aún es reconocida y se espera su reactivación. El encendido de Bellavista fue considerada una de las nuevas tradiciones culturales de la ciudad de Maracaibo, presente desde el año 1996, que daba inicio a las fiestas decembrinas. Desde ese entonces la avenida Bellavista se transformaba en una instalación cinética lumínica muy singular, donde miles de luces de colores junto a adornos, algunas representaciones de elementos arquitectónicos y obras notables enaltecían los valores culturales de la región. Sin embargo, la calidad de las intervenciones fue decayendo a la par con la economía venezolana, hasta llegar a suspenderla como ocurrió en el año 2016, por parte de la alcaldesa Evelyn Trejo de Rosales, que argumentó: preferimos usar ese dinero en comida y aguinaldos en estos momentos de crisis en que uno debe pensar por el estómago y ponerse del lado de quienes necesitan, entendiendo entonces que la cultura es una especie de lujo o un gasto suntuoso del cual se puede prescindir. Museo de Arte Contemporáneo en Zulia. Si se revisa la primera encuesta nacional de imaginarios y consumos culturales realizada en el año 2015 para el Ministerio de Cultura, se encuentran datos como que el 50% de la población no visitó una exposición en los últimos 12 meses, mientras que un 15% dijo no haber ido nunca a alguna. Apenas un 14% fue a una o dos exposiciones al museo durante un año. Entonces, ¿cuál es el papel que tiene el museo? El MACSUL se vio en esta realidad y respondió con programas como MACSUL Móvil. Con esta iniciativa, el museo se traslada a diferentes espacios de la comunidad, llevando de esta manera actividades expositivas, lúdicas, educativas, creativas, enfocadas en el arte contemporáneo, abordando las necesidades de las localidades y generando aportes como la sensibilización de jóvenes con las artes, además del elemento formativo sobre la cultura maravina. La siguiente iniciativa por parte del MACSUL se realizó durante el periodo 2000-2013. De manera anual se daban citas fotógrafos de gran trayectoria que destinaban sus imágenes para ser exhibidas en gran parte de la perimetral del MACSUL, aprovechando la gran cantidad de flujo vehicular que acontece diariamente en sus inmediaciones. El Centro de Arte de Maracaibo Elías Bermúdez ha venido desarrollando desde hace aproximadamente 10 años más de 2.000 actividades en la Plaza Baral, denominada Eventos Educativos en la Plaza, además de eventos al aire libre en los espacios externos de su edificación que conjugan las artes plásticas tradicionales y las nuevas vanguardias artísticas, en búsqueda siempre de un vínculo con el individuo. Zíngaro Cine Móvil. Durante los últimos 6 años se ha formado esta nueva propuesta cultural en la ciudad, la cual lleva el séptimo arte directo al espacio público. Una vez por semana, y si las condiciones del tiempo lo permiten, se da inicio a la proyección de películas o cortos de tipo comercial, experimental y regional. De manera esporádica se trasladan a comunidades, plazas, calles, iglesias, colegios y demás espacios de la ciudad. Esta iniciativa ha venido desarrollando lazos estratégicos con nuevos aliados en diversas áreas, como lo son los grupos de ciclismo urbano, que proponen rutas que finalizan en la proyección de la película, haciendo que personas de diversas edades e intereses se acerquen a la experiencia única del cine, un lugar sano donde compartir en familia, además de promover el uso responsable del espacio público. Sistema de variables. Es una serie de características por estudiar definidas de manera operacional, es decir, en función a sus indicadores o unidades de medida. El sistema puede ser desarrollado mediante un cuadro,
donde además de variables se especifiquen sus dimensiones e indicadores y su nivel de medición. La definición nominal será el espacio público calle, teniendo a continuación la definición conceptual y la definición operacional. A continuación podemos ver el cuadro de operacionalización de la variable, en donde podemos determinar los objetivos, la variable, su dimensión, indicadores y bajo qué autor se está estudiando. Marco metodológico. Tipo y diseño de la investigación. Esta investigación es una investigación de campo de tipo no experimental, transeccional y además descriptiva. La población estará definida por el espacio geográfico de la ciudad de Maracaibo, mientras que el muestreo será intencional u opinativo, que es cuando los participantes son elegidos a base de criterios o juicios preestablecidos por el investigador, que en este caso serán actores culturales activos que trabajen en el campo de producción, educación, conservación o promoción de la cultura. A continuación se puede apreciar la lista de los especialistas seleccionados para la muestra. Instrumentos de recolección de datos. La observación directa, la revisión documental y la encuesta será la selección de técnicas e instrumentos utilizados por el investigador para obtener la información necesaria para alcanzar los objetivos. En la encuesta, la escala de Likert mide actitudes individuales en contextos sociales particulares. La confiabilidad de una medición o de un instrumento puede tomar varias formas, pero en el caso específico de esta investigación, el coeficiente de confiabilidad será el coeficiente alfa propuesto por Lee-Cronbach. En el cuadro número 4, análisis estadísticos de fiabilidad, podemos ver que el alfa de Cronbach es de 0.87 en número de elementos 54, lo cual lo hace altamente confiable. Capítulo 4. Análisis de resultados. A continuación se van a discutir algunos de los resultados más relevantes que fueron arrojados por los expertos en la encuesta realizada. Vemos en la tabla número 5 que dice: el individuo puede adaptarse y modificar su propia cultura. Un 78.6% dice estar totalmente de acuerdo, mientras que un 21.4% dice estar de acuerdo. Siendo entonces reiterada la teoría de la programación de Hofstede sobre el pensamiento de desarrollo freudiano. Resultado igualmente positivo lo podemos ver en las otras dos tablas, donde se afirmaría que las expresiones culturales son inherentes al individuo y que los pueblos tienen derecho y el deber de desarrollar y proteger su propia cultura. En la tabla número 10 vemos que el espacio público es un lugar de relación y de identificación donde se vive y se materializa la cultura del lugar. Con un 78.6% a la opción totalmente de acuerdo, podemos afirmar la importancia que tiene el espacio público. En la tabla número 15, las expresiones artísticas deben estar destinadas a ser exhibidas y desarrolladas solo en espacios privados. Un 78.6% se manifestó totalmente en desacuerdo ante este enunciado, lo cual contrasta con la realidad donde la gran mayoría de ellas son llevadas en estos espacios. Y por último, la tabla número 18, que dice: las expresiones artísticas en el espacio público son una herramienta para mejorar las condiciones de sus habitantes. Un 64.3% dijo estar totalmente de acuerdo. Si nos centramos en la tabla número 26, vemos que ante la pregunta, ¿el entorno físico-social influye y modela el desenvolvimiento del individuo?, con un 57.1% dice estar de acuerdo, mientras que el 14.3% dice estar totalmente de acuerdo, lo cual nos lleva a pensar que a estos estímulos que vivimos en la ciudad son un condicionamiento, que es una modalidad de aprendizaje que consiste en aprender a responder de un modo nuevo ante un estímulo que de otra forma innata no provocaba la respuesta en cuestión.
Actualmente está enteramente enfocado a lo negativo, pero la ciudad puede jugar un espacio importante para transformarlo y hacerlo jugar a su favor. Si nos enfocamos en la tabla número 31, donde dice: el conocimiento de la cultura debe ser promovida en el espacio público calle, un 57.1% dice estar totalmente de acuerdo, mientras que un 42.9% está de acuerdo. Si vemos la tabla número 44, donde dice: el turismo cultural hace competitiva a nivel internacional a las ciudades, totalmente de acuerdo tenemos 78.6%, mientras que de acuerdo un 21.4%. Ahora, ante el enunciado número 54, se deben propiciar nuevos espacios dedicados para las intervenciones artísticas en el espacio público. Totalmente de acuerdo un 85.7%, mientras que de acuerdo un 14.3%. Los resultados de esta encuesta son sumamente esclarecedores ante el rumbo, pensamiento y tipo de estrategia que se deben seguir para concretar entonces los objetivos impuestos en esta investigación. Desde el modo en que es percibida la cultura, el espacio público, la calle, el papel que deben tener las instituciones culturales y qué tipo de intervenciones son las más idóneas para acoplarse en la cultura del Maravino. A continuación se proponen los lineamientos teóricos y prácticos de intervenciones estratégicas del espacio público calle para la ciudad de Maracaibo. A continuación vamos a tener algunas estrategias para suscitar actividades artísticas en el espacio público calle. En la parte superior vamos a tener el basamento teórico para las intervenciones artístico-culturales en el espacio público de la ciudad, en donde nos vamos a encontrar la acupuntura urbana, las ciudades creativas y aquellas normativas que rigen la UNESCO. Además, en la parte inferior vamos a tener los lineamientos de acción, donde vamos a tener el marco legal, la activación de espacios públicos por medio del arte generativo y el rediseño de la imagen y puesta en valor del espacio parada y transporte público de la ciudad de Maracaibo. Acupuntura urbana, rama del denominado ecologismo urbano. Esta teoría no busca las grandes intervenciones urbanas, sino más bien las necesarias y precisas para generar en la población un bienestar, por lo cual se debe articular una serie de microintervenciones que den como resultado un cambio progresivo en el entorno urbano, a modo de reacciones positivas en cadena. Caso de estudio, la ciudad de Medellín, en Colombia. Ciudades creativas de Charles Landry. El autor nos presenta lo que cataloga como un manifiesto de acción orientada a las ciudades creativas, buscando generar una configuración dinámica, innovadora y capaz de transformar el espacio usando su propia cultura, en pro de crear ciudades competitivas, que se definen como aquellas capaces de atraer y persuadir a las masas y que son una incubadora de nuevas economías basadas en la cultura. La regeneración de las nuevas ideas y planteamientos, la investigación y el desarrollo de los mismos serán el combustible para la economía sustentable de la cultura. UNESCO, motor en el desarrollo de la cultura. La UNESCO tiene un papel primordial que cuenta con una amplia y reconocida trayectoria en dicha materia. Ha venido promoviendo desde su creación la perspectiva multilateral de la cultura, basada en acciones tomadas por los gobiernos firmantes orientadas en los inicios de recuperar y proteger el patrimonio cultural material e inmaterial, adaptándose, evolucionando e incorporando paulatinamente el estudio de los factores o parámetros de impacto cultural del desarrollo a escala internacional. Marco legal. Para garantizar la sucesión de las propuestas aquí presentadas, se debe generar una estructura firme con basamento en la legalidad de la misma, que ayude a fortalecer, dinamizar las prácticas y métodos de presentar. Creación de zonas de interés turístico. Uno de los primeros puntos que se debe desarrollar en estas nuevas políticas culturales en el espacio público de la ciudad de Maracaibo es la definición estratégica de áreas con alto interés turístico, cultural y áreas con capacidad de desarrollar interés turístico cultural. Para entonces podemos definir planteamientos específicos a la necesidad de cada uno de estos sectores. Áreas reconocidas como la Avenida Bellavista, El Empedrado, Santa Lucía, la Avenida 5 de Julio, Vereda del Lago, serán algunos de los espacios que formarán una primera parte de este planteamiento,
concentrando los esfuerzos se pueda llevar a cabo como planes pilotos medibles en su efectividad. Además, estos límites beneficiarán a los vecinos que vayan a integrar dichos espacios debido a las plusvalías que generará este nuevo ordenamiento de la ciudad. Se plantea además en esta legislación que dentro de las áreas destinadas como zonas de interés turístico-cultural se debe eliminar cualquier tipo de representación física con interés político, siguiendo los principios de conservación del espacio, la cultura y el ambiente. No se pretende eliminar las manifestaciones políticas en el espacio público, por lo cual se plantea una nueva forma de identificación numérica por sectores, el cual se pueda revisar cronológicamente donde aparezcan los aportes reales o actividades desarrolladas en el espacio público por estos grupos. De esta manera, por medios tecnológicos se podrá hacer un registro de beneficios de los grupos políticos a la ciudad. Iniciativas similares se han dado en varios países de la región latinoamericana. Por ejemplo, en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, en el 2016, prohibió cualquier tipo de publicidad exterior, anuncios en el transporte público y propaganda en sus calles, acordando entre sus legislaciones que éstas producían polución visual, transformando la imagen del paisaje urbano de la ciudad. Estos espacios, ahora en blanco en la ciudad de Maracaibo, pueden ser destinados a las manifestaciones artísticas de la región, cambiando el paradigma de la ciudad de Maracaibo para transformarlo en un museo a cielo abierto. Responsabilidad social empresarial como medio para la financiación. Estas medidas voluntarias, específicas, sistemáticas y concretas, con una temporalidad de acción establecida por una empresa en beneficio de la sociedad, sin sustituir las obligaciones de las funciones gubernamentales, son consideradas como responsabilidad social empresarial. Con una sólida propuesta tributaria se puede entonces atraer a organizaciones, empresas, galerías y personas naturales a invertir directamente en el desarrollo cultural de la ciudad. La fundamentación legal es indispensable para la organización de deberes y derechos en el espacio público calle de la ciudad de Maracaibo. A continuación se van a presentar algunos proyectos producidos durante la maestría en comunicación visual que están enfocados bajo la temática determinada en los objetivos de creación, de formular estrategias que susciten las actividades culturales artísticas en el espacio público calle de la ciudad de Maracaibo con el fin de promover el turismo cultural. Este proyecto, llamado Activación del espacio público por medio del arte generativo, combina la cultura fitness muy desarrollada en la sociedad maravina y a nivel mundial con las nuevas maneras de entender la ciudad y el espacio público bajo herramientas digitales y la creación plástica libre. Una de las herramientas más conocidas para aquellos que hacen ese tipo de prácticas deportivas es la aplicación Runtastic, la cual permite, como vemos en su interfaz, un reconocimiento del recorrido junto a una gran cantidad de datos como velocidad, pulsaciones por minutos, nuevos récords, altitud y muchas más. Por su parte, una herramienta libre de creación artística llamada Flame Painter permite generar obras que simulan bajo parámetros sensibles, como vemos en su interfaz, fotografías de larga exposición, de elementos en movimiento con luz. Este proyecto fue creado con la finalidad de acercar al público en general a la creación de obras digitales, motivando la creatividad, promoviendo el interés y la experimentación en las artes. Si fusionamos ambos y podemos anclar los datos que arroja una sobre la otra, tendríamos un recorrido personalizado muy diferente al que conocemos, donde se podría entonces empezar a generar recorridos a modo de prueba o metas que se ajusten a las capacidades de cada quien, convirtiendo la ciudad de Maracaibo en una ciudad virtual de entrenamiento, donde se busca siempre descubrir nuevas rutas con el fin de tener cada vez mejores y más complejos resultados. El estancamiento en la misma ruta podría llevar entonces a que cada vez la imagen sea de menor calidad o con menores funciones. Este proyecto busca que el espacio público se transforme en un campo de juegos, que junto con el arte haga que mi rastro y pertenencia en la ciudad pueda ser materializado y por ende publicado en redes sociales. En el proyecto de rediseño de la imagen y puesta en valor del espacio parada y transporte público, se ataca uno de los problemas centrales de la desorganización vehicular, que son los llamados carritos por puesto. Cabe destacar que los mismos fueron decretados como patrimonio en el año 2009.
Se plantea entonces las mejoras físicas en el vehículo, la tonería, pintura, además de la modernización de unidades, trámites o actualización de documentos, prioridad en planes de venta de cauchos y repuestos, creación de identificación visual según el rumbo correspondiente a la línea, no solo para el vehículo, sino para el recorrido y el espacio que ocupa la misma, para su fácil identificación y que el mismo se vea complementado por su entorno en el espacio público. Aplicando la gradualidad como bastión para ese tipo de intervenciones, se plantea generar una línea piloto en la ruta 5 de julio, que luego puede ser replicada en las diferentes líneas de la región. Uno de los elementos de mayor importancia que se plantea aquí es cómo ayudar al mejoramiento de la calidad de vida no solo de los usuarios, sino también del conductor. Para esto se plantea la radio turística, una señal exclusiva para transportistas enfocados en los valores patrimoniales e históricos de la ciudad de Maracaibo. Esto ayudará a dar a conocer a la población en general las bondades turísticas regionales y convertir luego de exámenes a sus conductores en agentes turísticos certificados. Propuestas de mejoras para el encendido de la avenida Bellavista. El principal problema con las antiguas versiones de este evento es que al finalizar el desmontaje, los elementos trabajados durante semanas terminaban en alguna herrería o degradándose en algún galpón. No había un beneficio o conexión más allá de lo estético, y en algunos casos ni eso. Y por ende, el evento se hacía más cosmético cada vez, más impersonal, casi rozando lo kitsch, en vez de ser un elemento profundamente vinculante con la comunidad, con el disfrute del espacio público y por ende necesario. Se plantea entonces que cualquier elemento de ornato que haga vida en este evento debe ser luego fácilmente transformado para subsanar alguna necesidad del sector más próximo a su ubicación. Esto se logra por medio de un sistema de concursos, lo cual es una gran oportunidad de acción para arquitectos y artistas de que sus obras sean destinadas para el espacio público y luego ayuden a la comunidad, las cuales serán las encargadas de velar por la integridad de las mismas. Con cada edición, entonces, se podrá destinar ayudas específicas a comunidades más distantes, que pueden ir desde un cerramiento, mobiliario urbano, elementos lúdicos, entre otros. Para muestra, algunos ejercicios realizados por mis alumnos de la cátedra Técnicas de Representación en el año 2017, bajo las mismas premisas aquí presentadas. Gran parte de los países desarrollados están dejando de lado la ciudad monolítica de características modernistas, donde el automóvil era el principal agente a ser atendido, por un modelo más amigable no solo con el ambiente, sino con el desarrollo de sus ciudadanos, que ahora retoman la ciudad con grandes veredas arbolizadas, espacios llenos de actividades que los sorprenden y hacen que su transitar en la ciudad sea un acontecimiento agradable. El espacio público empieza entonces a jugar un rol protagónico en la ciudad contemporánea, como una extensión del individuo. Los recientes hechos acontecidos en el país durante aproximadamente 120 días de protestas, durante mediados del año 2017, han abierto nuevas inquietudes en la población sobre el uso, desuso y abuso del espacio público, con énfasis en el espacio público calle, por la nueva significación que se le confiere, criterios, costumbres y llamados a la acción que pueden ser aprovechados en las planificaciones futuras y activación de dichos espacios. El turismo cultural se entiende entonces como una herramienta que debe ser atendida y desarrollada por la sociedad venezolana como una salida a la monoproducción petrolera, causante no solo de una fluctuación poco predecible de los ingresos del Estado venezolano, sino causante de una gran contaminación al planeta. Esta nueva fuente de ingresos, entiéndase el turismo cultural, no solo es limpia, sino que está directamente relacionada con el mejoramiento de la infraestructura urbana de las ciudades donde se aplica. El orden y disciplina urbana que se plantea por los momentos en ese trabajo parece ser algo casi utópico para la realidad venezolana y maravina convulsionada, pero ya existen ciudades que han dado grandes ejemplos en la reconexión del individuo con la ciudad, específicamente de su espacio público, apoyando con nuevas legislaciones que no sancionen, sino que beneficien fiscalmente a aquellos apegados a las políticas urbanas, que generen bienestar a la población en general, y que al igual que existe en Maracaibo, la ordenanza de calidad térmica en edificaciones de la ciudad de Maracaibo, se puede plantear una nueva ordenanza de calidad urbana en pro del desarrollo cultural y turístico de la región. La propuesta de la ordenanza de calidad urbana
para la ciudad de Maracaibo puede estar enmarcada dentro de la Ordenanza de Planificación Urbana de la ciudad de Maracaibo o la Ordenanza de Calidad Térmica en Edificaciones para la ciudad de Maracaibo. Quiero agradecer en estos últimos minutos, antes de terminar mi exposición, a todos los profesores de la Universidad del Zulia, ya que ellos día a día siguen sembrando el futuro de miles de estudiantes. A ellos, muchas gracias.